En el día de hoy, desde el portal de TIC Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, JUT, hemos organizado esta jornada Datos en tiempo real, el timón clave para navegar las decisiones financieras en 2024. Hoy tenemos compartiendo con nosotros su experiencia y los conocimientos a Verónica Maya, pues experta en automatización de procesos financieros, concretamente en el proceso de las cuentas a pagar del Departamento Financiero. Verónica asesora a empresas españolas y a francesas de distintos tamaños e industrias en sus proyectos de automatización para lograr aumentar su productividad de trabajo, reducir costes y adentrarse en la transformación digital de las empresas. Sin nada más, Verónica, la jornada para ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Encantada de estar el día de hoy compartiendo. Mi nombre es Verónica Maya y bueno, como lo dice, gracias Paulino por la presentación y a la Cámara de Comercio por el espacio para estar aquí con vosotros. Como lo dice el título, hoy vamos a hablar sobre datos y cómo las tomas de decisiones de manera estratégica en el sector financiero pueden ser bastante mejor teniendo acceso a esta información en tiempo real. Bueno, pues antes de iniciar, voy a presentar ahora la agenda. Antes de iniciar, para daros un breve contexto, voy a hablar sobre use. ¿Quién es use o quién es esta solución? Bueno, pues os voy a contar un poco. Posteriormente vamos a ver sobre la importancia de los datos en la toma de decisiones financieras y cómo, gracias al acceso a la información, podéis trazar una ruta o un camino para poder tomar decisiones de manera acertada en vuestras empresas. Al final también vamos a hablar de cómo los datos se pueden también acceder a ellos en el proceso específico de las cuentas a pagar y que bueno, al final del día también ayuda a esta toma de decisiones en el sector financiero. Bueno, Use es una herramienta nacida en la nube, en el cloud, hace ya más de 13 años. Actualmente tenemos presencia en Estados Unidos y en Europa. En España, Use es una herramienta homologada por la agencia tributaria como software certificado para la digitalización certificada. Y a lo largo de estos años hemos ayudado a más de 5.000 empresas en más de 40 países. Esto representa un uso de más de 200 millones de facturas o de documentos que se procesan en nuestra plataforma de manera anual. Eh, la, la herramienta de Use funciona con diferente tecnología, con la incorporación de OCR, ICR, Deep Learning y inteligencia artificial y Machine Learning para poder extraer datos contenidos en las facturas y poder automatizar la gestión de las cuentas a pagar. También Use forma, bueno, aquí podéis ver algunos de los clientes que confían en nosotros. La herramienta se adapta bastante a cualquier sector y a cualquier tamaño de organización. Aquí vemos a algunas empresas representativas, pero gracias a la flexibilidad de Use es que se puede también adaptar a empresas con grandes volúmenes de facturas o con menor volumen de facturas. Además, forma parte del ecosistema financiero mundial y tenemos aquí muestra de algunos de nuestros partners tecnológicos y del ecosistema financiero porque es una herramienta que complementa a vuestro ERP y que es capaz de luego conectarse con esas herramientas. Bueno, entendemos que hay diferentes, aquí podéis ver algunas, pero son más con las que tenemos esta interoperabilidad para poder compartir el envío de esta información pues de manera eficaz. También aquí podéis ver algunos de los premios a los cuales la herramienta Use ha sido acreedora gracias a la calidad del producto. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a hablar sobre los datos o la data en la toma de decisiones financieras, ya que es muy importante porque nos brinda una visión de la situación de la empresa al momento de tomar decisiones. Esto es importante porque pues, la toma de decisiones involucra desde cómo poder designar los recursos de manera eficiente hasta cómo poder revisar cuáles son las utilidades o ganancias que ha tenido la empresa, los costes que ha tenido y pues una diversa información que permite tomar decisiones estratégicas para también KPIs y puntos de mejora en la organización, no solamente en el departamento financiero, que es donde se analiza toda la parte
solamente económica, sino que al final del día pues tiene un impacto en toda la organización. Y entonces la toma de decisiones financieras es clave para la salud de la financiera de la empresa. En esta diapositiva os voy a mostrar algunos porcentajes, que esto es pues algunos datos característicos que han sido sacados de la encuesta de una investigación de Arden Partners que realizamos con ellos el año pasado. Y bueno, pronto tendremos los datos de este 2024, donde nos mencionan algunos líderes, los directores financieros nos indicaron dos puntos bastante interesantes. El 55% de ellos nos dijeron que mejorar los informes y el análisis de datos en las cuentas a pagar es algo que están priorizando para este año. El 41% de ellos nos han respondido que eliminar la factura en papel y reducir las tareas manuales, pues es una prioridad número 2 para este año 2024. Hoy en día la inminente obligatoriedad que consideran, bueno, pues con la facturación electrónica que se viene también, hay que pensar más allá y estar al día tanto con el cumplimiento regulatorio como con las nuevas tecnologías que están surgiendo para poder tener justamente acceso a ese análisis de datos en ese proceso de cuentas a pagar. Entonces, aquí tenemos dos datos importantes que nos han respondido los directores financieros de las principales empresas. Al igual, aquí también podemos verificar dos puntos importantes. También otra investigación global, ahora de Global Strategy, nos ha lanzado que la mayoría de los departamentos financieros solo dedican el 20% de su tiempo para analizar datos, mientras que para poder recopilar esa información, poder formatear esa información, prepararlo, pues les toma mucho tiempo, hasta un 80% de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un enorme grado de mejora para poder enfocarse en la automatización de cuentas a pagar para que gracias a la extracción inteligente de datos no perdáis los departamentos financieros, no enfoquen el tiempo en recopilar esa información, sino que ese tiempo lo podáis dedicar mejor a hacer este análisis de datos para que al final del día os ayude a tomar las buenas decisiones financieras. Existen ya herramientas como Yus para que puedan automatizar la gestión de cuentas a pagar y que este porcentaje sea la inversa, ¿no? Que se invierta el 80% del tiempo en el análisis y mejora estratégica del negocio y solo el 20% en recopilar esa información, que gracias a las herramientas que existen hoy en día de automatización en cuentas a pagar, pues se puede realizar. Además, es un hecho que, bueno, siguiendo con el informe de Arden Partners del año pasado, también nos han mencionado que el 38% de los líderes que fueron entrevistados em, nos han dicho que estiman que en el futuro las cuentas a pagar van a servir como centro de inteligencia corporativa, un 38%. Entonces, por esto vemos que es importante que las empresas se adentren en su transformación digital y que comiencen, bueno, con el departamento financiero, que es el departamento, como os decía, que os podrá tener un retorno de inversión más rápido y visible en cuanto a la gestión que la empresa genera. Entonces, analizar este sistema de cuentas a pagar, pues ya es una realidad que están conscientes los directores financieros y los líderes de las empresas. Otro dato interesante, pues ahora vamos a hablar de cómo poder trazar ese camino o cómo poder crear una mejor ruta para que las organizaciones puedan tener acceso a la información en tiempo real y que podamos cambiar ese porcentaje 80-20, que sea más fácil tener la información y que el otro porcentaje de tiempo os lo dediquéis a proponer soluciones, a analizar esa información y a pues, mejorar la toma de decisiones en general. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, ahora vamos a ver en este apartado cómo se puede tener acceso a datos en tiempo real, concretamente pues enfocándonos en el proceso de cuentas a pagar. Em, la automatización de cuentas a pagar, primero nos va a ayudar a tener homogeneizados los datos.
¿Qué significa? Los datos que se encuentran al día a día en nuestra empresa por diferentes vías, ya sea que los datos que recibimos por la gestión de facturas, por los abonos, pues que en el caso de las cuentas a pagar, la funcionalidad también de captura de use os permite homogeneizar esos datos para que no importa cuál sea la vía, perdón, de llegada de esa información, pues se haga homogénea y que se concentre toda en una sola herramienta, y que además pueda ser un proceso automático, que no tengáis que estar vaciando información de manera manual, sino que se puedan establecer diferentes rutas de captura de información a través del correo electrónico, a través de repositorios, y lo que también se busca con esta homogeneización de datos es evitar picar esa información justamente de manera manual, sino que sea un proceso automático. En el caso de Use, nosotros garantizamos esta captura omnicanal del 100% de todos los documentos que llegan a la plataforma para también ya sea que lleguen por medios electrónicos, por correo o también si tenéis facturas en papel. El objetivo es que podáis digitalizar esa información y esos datos poder luego extraerlos de manera automática para pues convertir esa información contenida en un papel o en un formato electrónico en datos importantes para poder analizarlos después. Em, También, una vez que esta información se recoge, pues lo que hace la herramienta, en este caso de Use, es que va a poner a disposición de la empresa ese documento en digital, pero también el análisis de esos datos. O sea, va a coger esos datos, vais a tener acceso al documento en sí, a la factura digitalizada, pero también a la extracción de esos datos que se van a ir cogiendo eh, pues de esos abonos o de esas facturas o de esos documentos, ¿no? Hablamos de facturas principalmente, pero también se puede pues, digitalizar otro tipo de documentos. La automatización de cuentas a pagar tiene otro aspecto interesante que es el reconocimiento automático de los datos. En Use proponemos una tasa de reconocimiento de la información contenida en documentos hasta de un 80%. El otro 20% son pues datos que a lo mejor necesitan ser revisados o tener un doble check por parte de un usuario, de un contable que pueda a lo mejor verificar. Son facturas que posiblemente tengan algún error, donde se requiera pues intervención, un litigio, una rectificación de factura o alguna cuestión que identifica algún error. Entonces, por eso tenemos este porcentaje del 80%. También este reconocimiento automático de datos, como os decía, es una alta tasa de reconocimiento de caracteres donde entra en juego esta tecnología de OCR para poder extraer esa información, pero está combinada con otras tecnologías para poder ofreceros esta tasa alta de reconocimiento de esos caracteres contenidos en las facturas y que además se pueda integrar con otro tipo de tecnologías, como los mencionaba al inicio, Deep Learning, Full Text, inteligencia artificial, y pues que este análisis y recopilación de datos pueda hacer una base de datos que podáis luego compartir con el personal de la empresa, ¿no? Que esa información quede guardada para disposición de todos los usuarios o los usuarios que decidáis que tengan acceso a esa información. También otro punto interesante es que ese acceso a la información se puede tener desde cualquier lugar. Básicamente, una vez que los datos ya se recopilan de las facturas o de los documentos, es importante que podáis tener acceso a esa información desde cualquier lugar, porque muchas veces pues se requieren, hay otras herramientas que requieren ser instaladas en el ordenador, os vas de fin de semana y luego os surge alguna pregunta, una duda, que queremos revisar algún dato, pero pues no se puede porque el ordenador donde tenéis instalado la información está en la oficina. Entonces, pues bueno, eso os va a tomar más tiempo. Entonces, con herramientas que estén en la nube, que estén en el cloud y que podáis acceder a ellas pues 24 horas, las 24 horas al día, es lo que recomendamos a día de hoy. Además, existen ya estas herramientas que están concebidas en la nube, son herramientas seguras que van a garantizar que la información está almacenada de manera segura.
además de que se pueda acceder desde cualquier dispositivo móvil, ya sea pues un ordenador, un portátil y un móvil, simplemente con una conexión a Internet para que podáis acceder a esa información en todo momento. También existen niveles de confidencialidad que se pueden configurar en estas herramientas. En el caso de Use, nosotros ofrecemos diferentes niveles de confidencialidad. Hay documentos, hay facturas en las cuales pues contienen información sensible, donde a lo mejor no todas las personas pueden acceder o deberían acceder a ese tipo de información. Eh, Tenemos un módulo donde se puede configurar o donde se puede gestionar los presupuestos, que también es una parte importante de el análisis de datos, que a lo mejor no debe tener acceso todas las personas de la organización, solamente pues unas personas estratégicas. Entonces, os recomiendo que si van a implementar una herramienta que os ayude a automatizar las cuentas a pagar, que también podáis cerciorarse primero del porcentaje de automatización que os ofrece y también de los niveles de seguridad y confidencialidad que tiene en cuanto a vuestros datos, porque pues, entendemos que es información sensible, así que un dato interesante también es verificar que podáis acceder a la información desde cualquier lugar y que sea una herramienta segura. La automatización de cuentas a pagar también como cuarto punto, hablamos de que toda la información se debe de interconectar en un único lugar. Es decir, tenemos toda la información contenida en una misma herramienta que os va a permitir recopilar información a lo largo de todo vuestro proceso de cuentas a pagar y que también se pueda exportar o importar información de manera sencilla. En el caso de Use, pues podemos exportar información de manera sencilla y fácil desde vuestro programa contable, desde vuestro RP de contabilidad. Una vez que Use recoge la información, se exporta esa información a vuestro RP. ¿Para qué? Para que esa información evitar el llenado manual y que esa información aparezca en vuestro RP. ¿Qué información? Específicamente, pues un asiento contable, los datos contenidos en las facturas, totales, base imponible, tipos de IVA, cuenta, toda esa información contable que la podamos exportar fácilmente. También es importante que pues os fijéis la parte de la automatización mediante el envío de información mediante API. ¿Esto qué quiere decir? Que existen herramientas que son capaces de interconectarse de manera automática, que no se necesita descargar un fichero o configurar algún tipo de comunicación compleja, sino que con un simple clic en un botón podéis acceder a la información de una herramienta a la otra. Es decir, vamos a enviar, en el caso de Use tenemos conexiones vía automática con ciertas herramientas contables en la cual una vez que la información se recoge en Use, pues simplemente con un clic esa información, esos datos se envían a vuestro RP de manera automática. Entonces, eso forma parte del proceso de automatizar las cuentas a pagar y del poder extraer esa información y enviarlo a un programa contable. También es importante que pues, se pueda automatizar la importación automática luego de que una factura fue pagada, por ejemplo, y que también podáis acceder a toda esa información en una única plataforma. Que toda la información, toda la base de datos recopilada, tengáis la confianza de encontrarla en una misma herramienta. Porque, bueno, luego también la complejidad de tener varias herramientas, pues tenéis la información esparcida por diferentes lados y es más difícil poder analizar esos datos de manera concreta. Teniendo una única herramienta donde pues se pueda integrar todo, toda esa información, todos esos datos, os va a facilitar bastante la vida. Además, en Use nosotros proponemos diferentes análisis de información, de datos, como creación de reportes, bueno, esa es entre una, estadísticas de KPI, pero bueno, os lo comentaré más adelante. Justamente la diapositiva que sigue. Hay que asegurarse también que al momento de automatizar las cuentas a pagar podáis tener visibilidad del análisis de esos datos que se han recopilado y que podáis tener acceso a poder analizar vuestros indicadores de rendimiento. ¿Para qué? Para poder mejorar
vuestros procesos de manera interna para que podáis analizar cuánto se está gastando en tal proveedor o en tal periodo del año o cuánto tenemos que, o si se tiene que aumentar quizá la parte del presupuesto, a lo mejor quedó bastante justo o no está equilibrado conforme a los demás departamentos, etcétera, ¿no? Tener acceso a esta información, pues, os va a dar esa visión general para la toma de decisiones de su empresa. Tener un módulo de estadísticas os va a dar la visibilidad más sencilla para que podáis luego incluso exportar esa información y hacer reportes, análisis de datos más específicos. También vemos aquí que en el siguiente punto nos habla de la posibilidad de acceder a una herramienta de supervisión contable y la productividad del equipo. Al mismo tiempo que os da datos contables de vuestra empresa, también os puede dar datos sobre el performance del equipo, sobre el rendimiento del equipo, de vuestro equipo en la empresa. Por ejemplo, cuánto tiempo se está tardando en registrar una factura, cuánto tiempo se está tardando en validar una factura, cómo se pueden mejorar los procesos de manera interna. Pues bueno, gracias a estas estadísticas que se pueden coger de estas herramientas, también podemos mejorar no solamente la toma de decisiones, sino al mismo tiempo la mejora de los procesos internos de la organización. Y también algo súper interesante es que teniendo acceso a la información las 24 horas del día, podéis tener acceso a esa información de manera actualizada, porque pues si luego tenéis acceso a una información que fue de hace 5 meses, pues es bastante complejo que podáis tomar la buena decisión en el día presente, porque pues esa información ya queda desactualizada. Entonces, es importante que consideréis para poder hacer un buen análisis de datos y toma de decisiones, tener herramientas que permitan acceder a la información actualizada, a la información en tiempo real. ¿Para qué? Para que podáis tener el dato concreto en el día específico o si queréis analizar indicadores del pasado, pues que puedas ir a una fecha en específica y poder analizar esa información de ese periodo específico, pero para la toma de decisiones del presente, pues tener acceso a esa información actualizada es muy, muy importante. Eso también hay que considerarlo cuando vais a implementar una herramienta que os permita automatizar las cuentas a pagar para tener acceso a toda esta información de datos que se genera en una herramienta, ¿no? Y que os va a facilitar para recopilar esa información y para tener acceso a ella. Llegamos al tercer apartado pues, de esta charla. ¿Cómo podemos hacer o cómo podéis hacer para tener el control de vuestras decisiones gracias a la automatización de cuentas a pagar? Vamos a ver específicamente cómo la automatización de cuentas a pagar os va a dar la visibilidad financiera interna de vuestra empresa y que esa información que ya forma parte de vuestra empresa vaya creciendo día a día con la interacción de estas herramientas y bueno, que no siempre es fácil tener acceso a ella, pero con herramientas ya existentes, pues os va a facilitar la vida para, como os decía, la toma de decisiones por salud financiera de la empresa, pero también a modo mejora de procesos internos. La- Aquí vemos algunos puntos interesantes, como el motor de captura omnicanal que se encamina a cualquier tipo de documento a un único proceso de automatización y de recogida, como la clasificación. Bueno, estas herramientas os ayudan a clasificar los documentos, a poder automatizar en la extracción de los datos, a poder indexar y a poder archivar esa información. No solamente vas a poder extraer los datos, analizarlos, para analizarlos después, sino poder, como decía, acceder a esa información, archivarlo y que sea accesible para toda la empresa. Además, vais a poder dedicar menos tiempo a la parte de digitalizar o importar datos, sino vais a poder designar más tiempo al análisis de esos datos, a la creación de reportes y pues evitar también que estéis llenando de manera manual esa información, porque gracias a estas herramientas os va a permitir ir mucho más rápido en esa captura, en esa digitalización de esos datos. Además, pues os va a ayudar a reducir los errores y los costes en la gestión. Vamos a ganar tiempo
vais a poder, si existe un error, pues tener esa visibilidad de manera inmediata, porque también estas herramientas os van a permitir detectar de manera oportuna dónde hubo un error, en caso de que haya habido un error, y esto os va a permitir actuar de manera más rápida para poder subsanar o poder sanar o rectificar ese error si es que se ha cometido. No somos humanos y cometemos errores. A veces, si queremos estar haciendo un llenado de información de manera manual, es muy fácil que podamos equivocarnos y teclear o poner una información, poner un número en lugar del otro. Y bueno, pues con herramientas de automatización, esos errores van a poder identificarse más rápido y de manera más oportuna, porque no van a llegar a pasar mucho tiempo, sino que se van a detectar en el momento en el que se está haciendo pues ese error. Además, como os decía, la parte de integración de una herramienta con otras herramientas contables es bastante importante porque muchas veces necesitamos que esa información contenida en una herramienta podamos visualizarla o verla en otra herramienta. Por eso es importante que al momento de automatizar las cuentas a pagar, em, consideréis bastante cómo queremos o cómo queréis pasar la información de una herramienta a otra y que sepáis que va a haber siempre pues, esa información ahí contenida. Y por eso es importante que sean interoperables estas herramientas. En el caso de Use, nos conectamos con otros RP contable de diferentes maneras, de manera automática, a través de intercambio de ficheros, pero lo importante es que podáis tener vosotros la visibilidad de toda la información que se recopila durante todo el proceso de cuentas a pagar. Ahora os voy a mostrar cómo es ese proceso de cuentas a pagar y de dónde se puede extraer esa información, esos datos. Pues bueno, aquí vemos un proceso, ¿no? de las diferentes etapas que tiene el proceso de cuentas a pagar. En este caso, pues empezamos desde las compras. Desde que se genera una compra o desde que se tiene la intención de comprar algún artículo en la empresa, pues se va a generar un pedido. Desde ahí ya se puede tener acceso a esa información. Primero, el artículo, después quién hace esa solicitud de compra o quién hizo el pedido, cuándo se hizo el pedido, cuál fue el monto, las cantidades, etcétera. Y además se pueden añadir diferentes rutas de aprobación o workflows de validaciones de esos pedidos em, en una herramienta. En este caso, en Use sí que os lo proponemos, tener esa parte de etapas de validación para que una persona o varias personas sean las que validen ese pedido. Una vez que se valida ese pedido, pues ya se envía al proveedor y el proveedor os va a enviar una factura. Obviamente la recepción de esa factura también la podemos automatizar vía configurando de manera automática el correo electrónico para evitar que esa factura llegue a vuestro mail y que luego tengáis que ir al mail, descargar el fichero y subirlo en la plataforma, sino que sea un proceso automático. Además, como os decía, con herramientas que tienen acceso a aplicaciones móviles, es bastante sencillo también digitalizar documentos en caso de que el proveedor os envía una factura en papel, pues desde el móvil, haciendo una foto, es bastante fácil poder digitalizar ese documento y que la herramienta se encargue de extraer esos datos. El registro, bueno, una vez que ya las facturas llegan, el registro es la parte crucial de donde la herramienta va a reconocer los datos contenidos en una factura, en un documento, de manera automática y va a poder asociar ese pedido con esa factura. Es decir, se va a poder conciliar la factura con el pedido. Y además se va a poder extraer esa información, registrar esos datos y crear un asiento contable de manera automática para que podáis pues, evitar este trabajo manual y que pues Just genere esa información y esos datos en la herramienta. Esa información, una vez que ya está pues, registrada y contabilizada, además se pueden añadir diferentes workflows de validación o, o rutas de validación para que una factura, por ejemplo, que tiene que ser pagada, pues se envíe a la persona para que valide ese pago. Nosotros proponemos
muchas etapas de validación. Esto dependerá de la complejidad o del proceso interno que tengáis en vuestra empresa. Puede ser una etapa sencilla, puede ser incluso una ruta de validación desde la captura antes de que se contabilice o después. Eso ya lo decidiráis vosotros. Nosotros, la verdad es que nos adaptamos a cada proceso que tengáis interno. Si queréis cambiarlo, si queréis dejarlo, ajustarlo, pues somos bastante flexibles en ese sentido. Entonces, además, una vez que la factura ya fue validada, ya sea para ser pagada, en Use os vamos a proponer también una, una parte de preparación de pagos. Esto es para pues que la herramienta genere de manera automática también, una vez que se validen las facturas que tienen que ser pagadas, Use va a generar un fichero XML listo para subir al banco. Es decir, pues ya no vais a tener que estar preocupándose de estar viendo de manera manual cuáles facturas se tienen que pagar, sino las que ya se aprobaron, pues ya están listas y la herramienta nos ha arrojado ese fichero listo para la transferencia SEPA para y simplemente subirlo al banco. Toda esa información de la cual estoy hablando va a quedar registrada, todos esos datos, en la aplicación. Y después, una vez que ya tenemos esa lista de las facturas que tienen que ser pagadas o no, esto dependerá de vuestro proceso, toda esa información vamos a mandar em, a vuestro RP, lo que RP contable, toda la información que se extrajo de Use o que Use extrajo de vuestros documentos, de vuestras facturas, va a ser enviada al RP contable. En paralelo, además de estos módulos que vemos aquí, compras, captura, registro, que como os decía, se pueden adaptar, se pueden quitar unos pasos o cambiar el orden. Además, ofrecemos una parte bastante interesante que es también que os va a dar acceso a esa información, que es archivado legal, que funciona como un gestor documental para que podáis guardar en la plataforma vuestras facturas y que podáis clasificarlas, crear carpetas, crear búsquedas de esa documentación, de esa información a través de filtros muy específicos. Puede ser desde una palabra contenida en una factura, o puede ser añadir filtro, una fecha, un proveedor, o añadir varios criterios de búsqueda para encontrar datos de manera más precisa gracias a los filtros y que además podáis guardarlos. Em, y bueno, también en Use tenemos un módulo de gestión de presupuestos que también es otra parte importante del control de los datos y de los datos financieros de la empresa, que además podéis tener esa visibilidad desde la factura o desde el mismo módulo de presupuestos. Es importante que podáis acceder a la información en tiempo real, y esto lo decía porque, por ejemplo, para el caso de presupuestos, os va a dar la visibilidad de decir, ok, ya tengo el 50% de mi presupuesto del departamento de IT, ya lo llevamos gastado y apenas estamos en marzo, no sé. Esto os va a alertar para que podáis mejorar la toma de decisiones. Este tipo de acceso a información rápida os permite también reaccionar y subsanar, tomar decisiones estratégicas de manera rápida y de manera real. En el caso de Use, en el módulo de presupuestos, de gestión de presupuestos, lo que hace la herramienta es actualizar esa información de manera automática. Por ejemplo, si para IT tenemos un presupuesto determinado, una vez que va llegando una factura del departamento de IT o del centro de costes de IT, de, lo que va a hacer la herramienta es descontar ese total de ese presupuesto. Va a descontar el total de la factura del monto del presupuesto para que la información se vaya actualizando y os va a dar la visibilidad de cuánto porcentaje os queda, cuánto porcentaje se ha gastado, cuánto porcentaje está pendiente de facturar. Entonces, eso os va a dar toda la visibilidad completa de vuestro proceso y también del análisis de esta información, de los datos, que es súper importante para la toma de decisiones. Y bueno, además en Use podemos o podéis hacer descarga de reportes de todos esos datos que se ha generado la aplicación o que se han generado de vuestra información. Podéis sacar reportes muy específicos sobre un,
un proveedor en específico, un tipo de facturas en específico, los montos de que han sido pagados, cuánto tiempo pues ha tardado ese monto en ser pagado o cuánto tiempo se ha tardado en ser gestionado. Todo esto gracias a la funcionalidad que llamamos Use Reports. También lo podemos hacer. Y bueno, pues esto es solamente para daros una vista general de lo que las herramientas de automatización actuales como Use pueden ayudaros en vuestro día a día con el análisis de la información. Toda esa información contenida en una aplicación puede ser analizada de manera sencilla con estas herramientas. En este caso, pues como Use. Os va a dar la funcionalidad de poder acceder a las estadísticas, de poder acceder a una serie de gráficos ya diseñados solamente para que sean interpretados por vosotros o también os da una segunda parte que es, como os decía, descargar esos ficheros, esos Excel, esos reportes, para que vosotros mismos podáis crear de manera sencilla vuestros propios gráficos y análisis de esa información. Un punto crucial es la seguridad de esos datos. Entendemos la importancia, por eso es que cumplimos con toda la normativa, con toda la Ley General de Protección de Datos y es, pues bueno, este punto también es importante al momento de tomar la decisión de automatizar vuestras cuentas a pagar y en todo vuestro proceso financiero. Por mi parte es todo. No sé si tengáis alguna pregunta. Bueno, ahora voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Em, Me gustaría saber si tenéis alguna pregunta. Voy a Sí. revisarlo en el chat. Muchas gracias, O no sé. Verónica. Gracias, gracias, Paulino. Gracias por esta jornada donde hemos visto la importancia que tiene el papel transformador que tienen los datos en tiempo real y que desempeñan un papel importante en el vasto océano de las finanzas. En cuanto a las preguntas, algunas nos llegan a través de redes sociales y otras a través del chat. Por ejemplo, una de ellas, en el marco de la factura electrónica, ¿cómo impactará esta nueva regulación al proceso de automatización de las cuentas a pagar? Vale, gracias por la pregunta. Sí, muchas personas piensan que con la llegada de la facturación electrónica, herramientas de automatización de cuentas a pagar ya no van a ser tan útiles, pero es todo lo contrario, porque con los nuevos formatos que va a traer la misma reforma, vamos a poder tener acceso a interpretar esa información y además añadir el formato específico que pida la facturación electrónica. En realidad, el proceso de cuentas a pagar y su automatización no cambia para nada, simplemente se nos va a añadir esta funcionalidad en el caso de Use de tener acceso a un portal para que podáis vosotros ver esos estatus de las facturas, tanto recibidas como emitidas. Así que básicamente no cambia nada, únicamente vamos a en el proceso de cuentas a pagar, ¿eh? Vamos Ya. simplemente a daros esa visibilidad de poder adaptarnos a todos los formatos, a los tipos de formatos como VL, factura E, bueno, los tipos de formatos que determine la Ujú. agencia para poder acceder a esa información. Entonces, el tener la visibilidad de la factura, de ese papel y de tener nuestro formato que sea el que nos dictamine la agencia, va a ser importante y va a ser crucial tener estas herramientas que os permitan tener ambos formatos y tener esa visibilidad en el ciclo de cuentas a pagar. Adicionalmente, lo que cambiaría es que vamos a poder añadir pues ese portal para que vosotros en vuestro proceso de tanto facturas recibidas podáis ver Ujú. si ya fue aceptada por vuestro proveedor, si fue rechazada, cuál es el estatus del pago de esa factura. Entonces, en realidad, lo único que cambiará solo es añadir ese portal para daros a vosotros la visibilidad de los estatus de vuestras facturas. Si ya, si fue, si fue rechazada, aceptada o pagada, que vuestro proveedor también pueda tener esa visibilidad de que vosotros tengan el cumplimiento, ¿no? De poder reaccionar porque va a haber un periodo para poder aceptar o no esa factura. Entonces, tener acceso a la información en tiempo real va a ser crucial para poder cumplir con esa normativa. Muy bien, gracias, Verónica. Una pregunta también a Gracias. través del chat. Dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar para garantizar la calidad y precisión de los datos?
Vale, es una buena pregunta. Estrategias, yo creo que podemos hacer un análisis interno de cuáles son los puntos importantes para la empresa los KPIs más relevantes para poder hacer o crear filtros de control, de análisis de datos en esos procesos específicos y luego poder crear un mapping de análisis o un periodo de análisis de esos datos para irlos comparando en periodos de tiempo y poder ver, crear como una estrategia de análisis de datos en el tiempo que os ayude a entender cómo es el comportamiento de vuestra empresa, a lo mejor entender que de cierto periodo a cierto periodo hay más costes, entender por qué, o hay más gastos, entender el por qué, para poder luego analizar esa información y mejorar la toma de decisiones. A lo mejor están teniendo unos gastos no tan relevantes para la empresa que se pueden ahorrar esos costes. Entonces, yo sugeriría tener estrategias de análisis en puntos cruciales para la empresa. Cada empresa es diferente, vosotros conocéis vuestra empresa. Seleccionar esos procesos que para vosotros son los más importantes, crear una ruta de análisis de datos periódico y compararlos entre ellos para luego poder pues analizar y que podáis entender cómo está siendo el funcionamiento de esos datos o de esos costes o de esos gastos o de esas utilidades, ¿no?, que estáis teniendo, de esas inversiones o de esos presupuestos y que podáis tomar acción según esos resultados que veáis en ese periodo de tiempo, poder tomar acción. Muy bien. Pregunta, dice, ¿se puede conectar este sistema a cualquier RP o incluso con un CRM o sistema de BI? Sí, bueno, la respuesta es sí. A día de hoy nos conectamos con varios RPs contables del mercado, también con CRMs. eh, para poder determinar, bueno, no sé cuál sea en este caso el que tengáis, pero lo que sugerimos es, si tienen una pregunta más específica, es venir con nosotros para poder analizar cuál es vuestro sistema y poder ver cuál es la propuesta de interconexión e interoperabilidad que os podemos proponer con vuestro programa, con vuestro CRM, con vuestro ERP. Muy bien. Otra es, ¿qué tendencias emergentes en el uso de datos en tiempo real debería tenerse en cuenta los profesionales financieros para estar en la vanguardia del 2024 y más allá? Vale, también una pregunta interesante. Ahora con esto de los KPIs, yo creo que es la tendencia de análisis de datos va a ir en aumento, porque como vamos a tener toda esta parte de digitalización y acceso a la información, em, hay que aprovechar esas nuevas herramientas que surgen para el análisis de datos que va a ir en aumento, porque actualmente ya todos tenemos aplicaciones en nuestros móviles que también ayudan a la toma de decisiones estratégicas de ventas de algunas empresas o de los negocios, ¿no?, emergentes. Así que la tendencia está clara, va a seguir aumentando los datos que vamos a tener disponibles en la red, en nuestro día a día, y es interesante poder sacar ese provecho para poder crear análisis que convengan a la organización y que además que tengáis acceso, como decía, de manera actualizada, en tiempo real. No tengáis que estar alimentando vosotros esa base de datos de manera manual, porque pues ya existen herramientas que lo hacen de manera más rápida y la fiabilidad de los datos casi siempre es, bueno, en el caso de Use, 100%, porque tenemos varios filtros de configuración y de detección de errores, que lo cual os sugiero también que cuando tengáis una herramienta para poder analizar esos datos, que sea capaz o que os garantice la fiabilidad de los datos y detección de errores de manera automática como lo hace Use. Entonces, Bien. la tendencia va a seguir. Muy bien. Otra pregunta es, dice, cuando informa de que podemos hacer una foto y subirla al sistema, entiendo que principalmente se realiza para la gestión de gastos comerciales, por ejemplo. Pues se puede hacer para la gestión, sí, de toda la parte de las compras, pero
habrá cambios ahora con la reforma de la facturación electrónica. En Use estamos enfocados en las cuentas a pagar, pero cuando venga la reforma, vamos a ser capaces también de gestionar facturas de venta. Entonces, cuando hablo de hacer una foto, me refiero de cualquier documento, no importa si sea una factura de gasto o un ticket, incluso también es posible poder extraer esa información de este tipo de documentos, incluso de tickets, de facturas de venta, de compra. Incluso pues de otro tipo de documentos que se pueden guardar en la aplicación, que no necesariamente tienen que ser extracción de datos, sino que queremos tener esa información digitalizada, pues lo podemos también poner aquí. En este caso estuvo enfocado más a cuentas a pagar, pero también se puede digitalizar cualquier tipo de documento. Muy bien. Otra pregunta es de cuáles son los principales riesgos y desafíos al uso del tiempo real para la toma de decisiones financieras. Pues que yo creo que los principales riesgos son que tener un aplicativo que no sea lo suficientemente, que no tenga el rendimiento que se espera, porque hay herramientas en el mercado que toman demasiado tiempo para poder, hasta para poder subir una factura. Entonces, para poder analizarla, pues también se toma un tiempo determinado. Aquí lo importante es tener, el reto es tener un sistema que realmente sea, que dé este rendimiento, este performance inmediato, que el dato realmente se analice y se coja de manera automática y de inmediato. Ese es el principal reto porque bueno, entendemos que hay otras herramientas, pero hay que estar atentos al performance, al rendimiento de que realmente, que realmente os ofrezca la automatización, una tasa de automatización alta, y dos, que sea capaz realmente de coger esa información de manera rápida. Porque si no lo coge de manera rápida, los datos no van a estar actualizados y pues no nos va a ayudar al momento de tomar decisiones acertadas. Otra pregunta dice, ¿se puede gestionar presupuestos desde la solución? Porque eso en nuestro caso permitiría incluso poder tener data de presupuestos en una misma herramienta y aumentar así la productividad. Sí, totalmente, se puede. En Use nosotros tenemos un módulo que no estaba en el esquema, pero tenemos un módulo que va ligado a esta parte de compras. Va muy de la mano. Incluso si no lo queréis ligar, bueno, entendemos que cada empresa nuevamente es diferente, pero sí tenemos una sección de presupuestos donde podéis intervenir en todos los niveles. Existe una serie de reglas para que no sea visible a lo mejor para los contables, pero que sí sea visible para el director financiero, a lo mejor que este presupuesto se pueda actualizar. Bueno, en fin, hay una infinidad de reglas que se pueden aplicar en Use y que, como os decía, va a ser automático. Cuando llega una factura que tenga un total, lo que hace la herramienta es coger ese total y descontarlo de manera automática del presupuesto que se tenía, porque va a identificar el centro de coste, va a identificar el proveedor. Entonces, esa información la va a coger de manera automática. Entonces, viene el director financiero, entra a ver pues, su presupuesto, cuánto queda, cómo va, y va a poder ver de manera bastante rápida, sencilla y fiable pues la cantidad que le resta. Entonces, los invito si quieren ver más a detalle cómo es que funciona la aplicación o cómo os puede ayudar en vuestro proceso, no duden en contactarnos y con mucho gusto lo vemos en detalle. Muy bien. Otra pregunta dice, en temas de responsabilidad, ¿cómo pueden las empresas asegurarse de que se están utilizando los datos en tiempo real de manera responsable y transparente? Sí, es primero tener las certificaciones, una para la parte de protección de datos, dos, tener muchos filtros de seguridad, certificaciones ISO, en el caso de ellos tenemos certificaciones ISO, la posicionamiento también de los servidores, cumplir con la regulación europea, asegurarnos de tener proveedores de calidad que nos permitan también tener esos filtros de la seguridad en los datos, porque es muy importante tener este archivado legal también certificado y tener proveedores de confianza para evitar cualquier problema en cuestiones de acceso a información que no, que es sensible porque pues, es de todas las empresas y que no
bastante crítico. En el caso de ellos tenemos ISO, tenemos gestión general bueno, cumplimos con Ujú. la regla general de protección de datos y varios proveedores, nuestros servidores están en la Unión Europea, bueno, en Europa. Entonces, todos esos puntos hay que asegurar que vuestro proveedor, en este caso de automatización, os garantice esa seguridad, ¿no? Y que os dé acceso también a toda la parte del compliance, de la regulación, tanto del país como europea principalmente. Vale. Otra pregunta es, dicen, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos de decisiones financieras que se han beneficiado significativamente del uso de datos en tiempo real? Por ejemplo, tenemos empresas que, bueno, constructoras que, bueno, eso es solo un ejemplo, ¿eh? Tenemos clientes de todos los sectores, pero el caso de una empresa del sector de construcción que tiene sus proyectos que se pueden también gestionar en use no solamente por filiales o por organizaciones, por sedes, sino que también puede ser incluso por proyectos. A ellos los ayudó bastante porque podían tener esa visibilidad de cuánto iban gastando por proyectos en cuanto a cuestión de su presupuesto y cómo iban con el avance con sus proveedores. Porque, como lo sabéis, pues es un sector muy específico que necesita acceso a la información actualizada para poder determinar y tomar decisiones de este material lo vamos a poner, esto sí, esto no, cambiamos de proveedor, necesitamos buscar una opción que se encaje mejor con nuestro presupuesto. Ese es un tipo de decisiones que hemos ayudado a nuestros clientes, en este caso muy específico del sector construcción, a poder tomar la decisión de qué proveedor, hasta dónde puedo ir, cambio de proveedor, hay algo que ajustar en cuanto a mis presupuestos para mi construcción, para mis proyectos, porque pues Ujú. pueden tener varios proyectos al mismo tiempo, entonces tener ese control centralizado en una misma herramienta sí los ha beneficiado mucho, porque les da visibilidad no solo de la empresa en general, sino de cada uno de los proyectos. Entonces, ese es solo un ejemplo, pero podemos hablar de muchos otros. Vamos con las últimas preguntas ya, porque estamos ya cerca de hora. Dice, ¿cómo afectarán estas tendencias al panorama financiero en el futuro? Vale. Yo creo que van a beneficiar de manera muy positiva porque las empresas van a dejar de ser reactivas y vamos a tener más ese análisis de prevención, ¿no? De prevención en nuestra en nuestra proyección de toma de decisiones para la empresa, y ya sea de entrar o no en un nuevo negocio, en un nuevo mercado, de tener análisis de información. Actualmente está muy en auge esta parte de análisis de datos en cuanto a enfocado mucho a marketing, en cuanto a los análisis de decisiones financieras, os va a poder ayudar a prever si instalaros o no en un nuevo mercado, si lanzar o no quizá un nuevo producto o de también cambiar vuestros proveedores, de ver nuevas ofertas que os permitan a tomar decisiones que ayuden a la empresa para su salud financiera. Es más que nada eso, adelantaros, ir un paso más adelante, teniendo esa información y no reaccionando ya cuando tienen el coste encima, ¿no? Sino que ser empresas más preventivas que reactivas. Muy bien, Verónica. ¿Puedes poner la última slide también sobre tus datos de contacto? Por si Claro acaso, que por si sí. quieren dirigirse. Aquí. Muy bien, ahí tenemos. Muy bien. Pues te traslado otra pregunta que ha llegado también. Dice, ¿el sistema permite incluir el proceso de validación, algún sistema de firma digital certificado con los proveedores? Tenemos procesos de validación de pagos para las facturas que tienen que ser pagadas, pero no bueno, como Use es una herramienta homologada, el hecho de tener el histórico, el acceso a la pista de auditoría de que una factura fue validada para ser pagada, os da como tal, no es una firma que va a salir en la factura como tal o en el documento si se quiere imprimir, sino va a ser de manera interna en la aplicación que va a tener esa validación y si tenéis alguna auditoría, tanto interna como externa, podéis ir con toda confianza a la herramienta y poder ver ese histórico y el usuario, la hora, el día, la fecha de todo lo que se ha aprobado para esa factura. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Y nada, quiero recordarles que en el marco de estas jornadas que tenemos gratuitas para pymes y autónomos, tenemos una programada para el 17 de abril, Evita multas en tu pyme con un canal de denuncias, para escribiros directamente a través de la agenda de la Cámara que próximamente la pondremos. Darte las gracias, Verónica, por mantener esa audiencia hasta el final y a todos los asistentes a esta jornada, donde les invito a hacer reflexión sobre los insights obtenidos hoy en sus propias estrategias y operaciones. La era de la información en tiempo real no es el futuro, es el presente. Es nuestro deber en el ámbito financiero. Entonces, nada más, feliz día para todos y hasta la próxima jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cortas grabación, gracias. Muy bien.